Hola, bienvenidos a mi canal Inversoras Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un nuevo repaso a mi radar en el mes de marzo, que ya se está a punto de acabar el primer trimestre del año y es un año que está siendo con bastante volatilidad y podemos ver algunas diferencias respecto al mes anterior. En este vídeo voy a intentar explicar un poco qué es lo que yo utilizo en el radar o qué considero interesante para tener en cuenta a la hora de valorar una empresa y entender si puede estar a precio o no. Os explicaré un poco las fórmulas que tiene el propio radar y le vamos a hacer un repaso para ver si lo queréis utilizar. Os voy a dejar la copia, como en el vídeo anterior, en la descripción del vídeo. Os dejo el enlace para que podáis descargarlo si queréis. Eso sí, luego tenéis que hacer una copia del archivo para poder luego modificarlo. Porque es que el que os voy a compartir yo no va a permitir edición, porque si no podéis desbarajustar algún ajuste y luego igual costaría volverlo a poner en su sitio. Lo dicho, vamos a hacer un repaso a todos los sectores como en el anterior. Vamos a ver qué empresas están dando oportunidades igual por los tips que yo indico. Y nada, hago unos breves comentarios de cada empresa que yo vea que a lo mejor están interesantes y el por qué. Pero antes de todo, como siempre, el disclaimer habitual y empezamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos aquí en lo que sería el radar y aquí os voy a indicar un poco los parámetros que yo utilizo para formar este radar. La primera columna, lógicamente, va a ser el ticket o el ticker, donde se va a recoger todos los datos de esta empresa en concreto, ¿no? Vale, luego el subsector, siempre es importante dentro del propio sector saber un poco a qué subsector pertenece, para tener un poco de información más de esa empresa. Luego la región, van a estar ordenadas, de las españolas las pongo primero, luego las inglesas y luego americanas y europeas. El nombre de la empresa, que te lo recoge, aquí ya tenemos la primera fórmula, que si os fijáis es, si marcamos Viscofan aquí arriba donde las fórmulas te sale la fórmula para que te reconozca el nombre. Es a través todo de Google Finance y nada, esta fórmula os la dejo aquí si la queréis tener en cuenta. Supongo que en el archivo que os comparta, aunque no se pueda editar, podéis ir viendo las fórmulas, entiendo, para poderlas utilizar a vuestro gusto. Luego también el gráfico. ¿Por qué lo utilizo? Pues porque me hace... Es una visión más gráfica de ver cómo está la empresa durante el último año. Entonces, bueno, ves la evolución de si a lo mejor ahora está baja, es ahora puntualmente, o si viene más o menos subiendo, o un mercado un poco, una tendencia lateral, como es el caso de Viscofan, que ya veis que más o menos se mantenía más o menos lateral. Aquí ya me hace entender que, bueno, que a lo mejor es o una bajada brusca, como por ejemplo, mira, tenemos aquí a Geo, que sí vemos como la tendencia ha sido bajista, ¿no? Entonces, bueno, es una información más que puedo recoger. La fórmula, lo mismo, se hace a través de Google Finance y con el parámetro que tenemos que meter es la casilla del nombre del ticker para que nos lo refleje y salga el valor correcto. Luego con la cotización, pues lógicamente es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y valorar. Es la cotización presente del activo. Lo mismo con Google Finance se sacaría la cotización actual y luego ya empezamos a sacar luego la media móvil de las 1000 sesiones, que este parámetro lo saqué de Gorka y me resulta muy interesante porque, bueno, es una media móvil bastante exigente. Hay que reconocer que hay a veces que cuesta ver empresas por debajo de esta media móvil, pero sí que es verdad que en cuanto a seguridad, cuando compras una empresa por debajo de esta media móvil, sobre todo empresas normales de crecimiento estable y constante, es una garantía bastante buena de entrar o ampliar en esta empresa. En las cíclicas ya tendremos que ser un poquito más exigentes. Ya lo tengo comentado en algún comentario, que por ejemplo si es una cíclica, tiene altibajos y es muy probable que aunque esté por debajo de la media móvil,
quizás no está dando un margen de seguridad suficiente. En las cíclicas, pues a lo mejor pedimos un poquito más de margen respecto a esta media móvil. Un 10% o incluso 15% para asegurarnos en salud sería suficiente. También se sale por Google Finance, te marca ahí aquí pones el parámetro -1000, que es la media móvil de las 1000 sesiones. Si quieres una media móvil más pequeña, pues podrías modificar este dato, te sacaría una media móvil más ajustada, la de las 200 o las 400. Eso ya a gusto de cada uno. Luego, tenemos el margen, que es, vamos, una comparativa respecto a esa media móvil entre la cotización y la media móvil, pues las compara y con un porcentaje refleja el margen de seguridad que tenemos. En este caso es negativo porque está por encima de la media móvil por un 6,23%. Aquí tenemos también la fórmula, si la queréis aplicar o conocer. Y luego el PER. El PER sí que es verdad que lo sacamos con el BPA, lo tenemos aquí más adelante. El BPA se busca con Google Finance también, te vuelca el dato del beneficio por acción y con eso te saca el PER, porque el PER es lógicamente pues la división entre la cotización y el beneficio por acción, y ahí te sale las veces. En este caso sería 18,3 veces el PER de Viscofan. Luego tenemos el PER histórico, que aquí ya es el primer dato que lo saco de TwoInvest, porque ahí tiene un apartado donde puedes ver el PER histórico de la empresa de los últimos 5 años, 3 o incluso 10. Yo utilizo el de los 5 años, porque a lo mejor el de los 10 tampoco tendría tanto sentido, y el de los 3 o el del 1 pues tampoco tendría mucho sentido. El del 5 años ya es una media bastante interesante. Luego, el payout, lógicamente necesitamos el dividendo, que también lo meto a mano, consultándolo en la página de TwoInvest o en otras páginas como puede ser Investing o Dividiary. Y el Free Cash Flow, pues lo mismo. El Free Cash Flow sí que lo consulto en TwoInvest. La verdad que lo reflejan bastante bien y funciona muy bien. Entonces, con estos dos datos ya tengo un margen de pago respecto al Free Cash Flow o el BPA. Aquí nos está saliendo demasiado alto, no sé por qué. Me parece muy raro para ser Viscofan estos payouts tan altos. Seguramente es porque a lo mejor es un extraordinario o algo. Tendría que revisarlo. Luego, el tema de la deuda neta también lo meto a mano desde la página de TwoInvest. Aquí tenemos el primer margen de colores que personalmente yo utilizo. Si vamos aquí a formato, que ahora mismo no... Si vamos aquí a formato condicional, aquí tenemos los colores que yo utilizo, ¿no? Pues hasta 1,5 veces, pues entiendo que está bien. Por debajo de 1,5 veces se va a poner en verde. Luego entre 1,5 veces y 3 ya es cuando empieza a ser un poco a tener en cuenta, a vigilarla sobre todo. Y luego ya por encima de 3 veces, pues ya ahí ya no me gusta ese ratio deuda-evita y lo descartaría. O sería una cosa a no tener en cuenta. Luego, ya hemos metido... Ah, es verdad. Aquí tenemos el ROE y el ROIC. Respecto al último radar, estos dos parámetros los he ido metiendo ahora. Porque, como veis, yo busco calidad, sobre todo también en las empresas, no solo dividendo. Porque es una garantía más de que esa empresa sea rentable en el tiempo y en el futuro. Con buenos ROICs, por encima del 10-12%, pues eso te garantiza bastante. Entonces lo he metido. Sí que es verdad que no hay fórmula donde te los vuelque, o al menos yo no lo he encontrado, y esto tiene un poco de trabajo porque hay que meterlo a mano. Entonces, bueno, cada cierto tiempo, pues no sé, al mínimo una vez al año habría que meterlo y revisarlo, igual que el dividendo y el free cash flow. Luego aquí ya empezamos con la rentabilidad por dividendo, que lógicamente es una división entre lo que cotiza
y el dividendo que te da y te sale un porcentaje. Pues aquí lo mismo. Si vamos a formato condicional, yo aplico los colores de la siguiente manera. Por encima del 3 ya me resulta interesante, ya cumple que bueno, estaría bien. Luego entre 2 y 3 podría exigirle un poquito más, está ahí a punto de entrar en el verde. Y por debajo de 2 pues no me gusta porque aunque tenga mucho crecimiento costaría mucho en... Hay que pedirle mucho crecimiento para que te logre en 5 años estar en el rango de 3 veces, o 3%, perdón. Entonces, bueno, esto se puede modificar. Si vais a la fórmula o al formato condicional, entráis y podéis aquí modificar el porcentaje que queráis. Eso ya a gusto de cada uno. Y nada, la rentabilidad de los 3, 5 y 10 años también se mete a mano, consultado en Twinvest. Y luego ya, pues aquí tengo una fórmula aquí, que esta sí que no la copié en ningún lado, la metí yo. Y es un estimado aplicando el crecimiento del dividendo de los 5 años sobre lo que paga ahora. Entonces con esta fórmula te haría un cálculo del dividendo que te pagaría aplicándole ese crecimiento en los 5 próximos años y te calcularía el porcentaje de YOC respecto a ese precio de compra inicial que tenemos ahora. Y nada, eso sería la explicación de las fórmulas y de qué utilizo yo para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hacer un repaso a los diferentes sectores. Vamos a quitar esto para que se vea todo un poquito mejor. Vamos a hacer pantalla completa y empezamos. Pues bueno, estamos en el sector de consumo defensivo. Es un sector que en el mes pasado ya estaba dando oportunidades y todavía continúa dando oportunidades. Tenemos empresas muy interesantes como por ejemplo Diageo, que sigue bajando, no sabemos cuándo parará. A lo mejor terminamos viéndola por debajo de las 20 libras. Yo he ido ampliando un poco en esta empresa porque me resulta muy interesante. Sí que es verdad que algunos me habéis comentado de decir, pero según tu criterio, el crecimiento y la rentabilidad inicial no está un poco justa, porque el dividendo lo incrementa un 8% que incluso en los últimos años ha sido un poco menos, ha sido 7. 7 y 3, pues bueno, sería un 10, sería un poco justo. Pero es que estamos hablando de Diageo. Es una empresa de altísima calidad. Aquí lo vemos en el ROI y en el ROIC. Tiene un ROI del 32% y un ROIC del 11%. Posiblemente estos retornos, con el año que está sufriendo, pues bajará un poquito, pero estamos hablando de una impresión. O sea, yo con Diageo no tengo muchos problemas. La deuda sí que es verdad que está un poquito alta, está por encima de las 3 veces, ligeramente, pero sí que es verdad que Diageo siempre ha trabajado con cierto margen de deuda. Entonces, tampoco sería algo preocupante. No es una deuda que haya cogido ahora por algún motivo de alguna adquisición o una adquisición o recompra masiva de acciones o algo así que haya podido atragantársele. Así que, bueno, yo la veo interesante en consumo defensivo. También tenemos a Reckitt por debajo de la media todavía, pero lo que pasa que, mira, si os fijáis en el gráfico de Reckitt, hubo un momento muy bueno meses atrás para entrar en ella, cuando tuvo esa sospecha de que los polvos de alimentación tenían problemas y demás, bajó muchísimo la cotización y mucha gente podía haber intentado entrar en ella si la conocía y confiaba mucho en ella porque hubiera sacado bastante más rentabilidad. Es una empresa que los retornos no son malos, 22 y 14. El dividendo actual tampoco está por encima de 3, pero el crecimiento no es que sea muy, muy elevado. Entonces, el momento sería cuando está dando un dividendo mayor, que con menos crecimiento pues lo podías permitir. Luego, este es Associated British Food, la empresa de alimentación que también recordemos que tiene Primark, y la verdad es que está siendo bastante castigada. Sobre todo entiendo un poco que se le junta un poco el consumo, la inflación de los productos de materias primas para los alimentos, para los productos de alimentación que hace. Luego también el sector de consumo discrecional, pues hay bastante sospecha de que a lo mejor
si entramos en recesión, aranceles y demás, pueda resultar un poco perjudicado. Y eso lo está reflejando la cotización. Ya veis que por ticks está todo ok. Media móvil por debajo, el margen con un 4, un 32%, que para ser una empresa estable pues ya estaría bien. El PER bajísimo comparado con el histórico. Y el margen de payout por debajo del 50%. Así que bastante bien. Este margen, es verdad, no lo comenté antes, también tiene un valor condicional. Si lo podéis aplicar. Yo utilizo que si está por debajo de 60, se estaría, o debajo de 50, ahora no me acuerdo, yo creo que está por debajo de 60. Sí, bajo de 60, que tenemos aquí al 57 y está en verde. Por debajo de 60 estaría ok. Entre 60 y 80 empieza a estar un poco ahí amarillo. Y luego por encima de 80 pues estaría en rojo. Deuda neta Vita, muy bien. Por debajo de una vez y media. Y el dividendo actual, bastante bien, 4,7 casi por ciento, con un crecimiento interesante. Así que en consumo defensivo y sobre todo inglesa, pues esta la veo bastante bien. Incluso, ya no te voy a decir mejor que Diageo, porque pienso que Diageo tiene más calidad que Associated British Food, pero bueno, son dos empresas muy interesantes en consumo defensivo y británica. Luego ya nos vamos a América. Y aquí tenemos, bueno, Altria y Philip Morris, pues están en precios altos, así que no hay nada que mirar en ellas. Luego tendremos Archer Daniel Midland, que esta pues, lleva un año bastante errático. Ya veis la cotización, como tiene sus cosillas. Pero la tengo metida y tiene todos los parámetros ok, la deuda un poco, bueno, acercándose al límite superior. Pero si nos fijamos en el ROE y en el ROIC, no son unos retornos muy buenos. Eso quiere decir que a nada que la inflación se le atragante un poco, empieza a sufrir, que es lo que le está pasando este año o el anterior. Y ahí está. O sea, por eso hay que buscar empresas con altos retornos, porque nos garantiza un poco que ante situaciones de crisis o de inflación de precios y demás, pues tenga unos márgenes un poco más elevados y pueda sondear un poco mejor esas crisis. Así que, bueno, esta empresa tiene unos márgenes un poco justos, no me gusta. Preferiría otras empresas con mejores márgenes, como los que vimos anteriormente. Pero bueno, la pongo aquí porque sé que es muy seguida y muy comentada. Y yo os comento lo que a mí no me gusta de esta empresa. Sí que es verdad que tiene todo ok, menos la deuda, pero el ROE y el ROIC no me invitan a entrar en ella con garantías. Sí que es verdad que luego tenemos el crecimiento de dividendo bastante bueno, más o menos estable, 7 entre los 3 años y 6 los 5. Pero bueno, no sé, no quiero estar tan pendiente de la inflación o de las materias primas para que un negocio sea sostenible o rentable. Así que bueno, también la deuda hay que vigilarla. Bueno, yo creo que hay mejores opciones en alimentación. Luego pasamos a Pepsi. Pepsi, pues lo mismo, está todo ok, la media móvil, margen bastante bueno, el PER también por debajo del histórico, pero aquí tenemos ya los primeros problemas. El margen de payout respecto al BPA está un poco amarillo y el free cash flow pues lo tenemos un poco ya en rojo. Así que bueno, está un poco justa, está teniendo problemas de resultados y de beneficios y el dividendo pues igual no va a poder subirlo como lo venía subiendo últimamente porque el margen se le está un poco acortando. Sí que es verdad que haciendo recompras como está haciendo, eso al final puede repercutir en el margen y poder subir el dividendo igual, pero bueno, la verdad que hay que tenerlo en cuenta este payout. Igual hay que buscar un poco más de seguridad de payout. Y la deuda, bueno, si para Diageo decimos que 3 tampoco es preocupante, pues 2,27 veces tampoco lo veo preocupante del todo. Siguiente que vemos, ya vamos a Kraft. Kraft la tengo comentada en el vídeo también, en el canal, y ya veis que no me termina de convencer por eso mismo. Mira, aquí tenemos ya, sí, todo ok, el PER también bajísimo respecto al histórico,
Y ya tenemos los márgenes del payout un poco justos. Ya nos indican que el dividendo, aunque quisiera, porque no quiere incrementarlo, no tendría tanto margen todavía. Sí que es verdad que empieza a tenerlo, porque bueno, a ver, un 70 y un 60% tiene margen para subirlo si quisiera. Pero tiene la deuda que está en 3 veces. Tampoco es una deuda muy elevada, pero no sé. Eh, con recompras que está haciendo, todo eso luego se va a reflejar mejor. Va a poder incrementar el dividendo seguramente con más fuerza más adelante. Pero bueno, no sé. Yo no termino de verla del todo bien, pero reconozco que están haciendo las cosas muy bien. Están recomprando bastante agresivamente, están manteniendo la deuda controlada y posiblemente salgan de este bache y pueda dar alguna sorpresa. Pero si estás dentro, lógicamente es para mantenerte o incluso ampliar, pero si estás fuera, bueno, si estás fuera y no estás muy convencido, tampoco no sabemos cuándo va a incrementar el dividendo. Entonces esa es la duda que tengo. Es un dividendo actual del 5,42 que si me lo congela durante 2 3 años, la pérdida de oportunidad en otra empresa pues sería bastante importante. Entonces, por eso yo intento mantenerme un poco al margen, pero reconozco que para la gente que la tenga en cartera está muy interesante e incluso se podría ampliar, porque hay que aprovechar estos precios cuando baja sobre todo de $30. Yo la veo con buenos precios para ampliar, sobre todo, no para entrar, sino para ampliar. Luego tenemos dos nuevas que he metido en el radar. Hormel Foods, que la escuché en el grupo de Telegram, preguntar por ella. Le eché un ojo por encima un poco rápido. Y no me gusta para nada, pues lo mismo. Nos pasaba con Archer Daniel Midland. Tiene unos ROIs o unos retornos bastante pobres. El 10 y el 6 no nos invitan a que pueda funcionar muy bien la empresa en el largo plazo. Porque le afecta bastante la inflación y demás. Le cuesta trasladar la inflación a los productos. Entonces los márgenes se les estrechan y aunque no tenga mucha deuda, pues se le complica un poco todo bastante. Le eché un ojo por Twinbest y también adquirió mucha deuda de golpe para intentar vender más y aumentar el beneficio. Y si nos fijamos desde el 2020 no se ve nada donde refleje esa compra tan fuerte que hizo, repercute en los beneficios. Entonces eso, al final no tenías deuda, tenías casi caja neta, pasas a tener deuda y tu negocio sigue igual. Uf, eso no me gusta nada. O sea, no me gustó lo que vi. Entonces por eso la descarté. La meto aquí para que lo veáis, pero no, yo la descartaría, Hormel Foods. En cambio, tenemos a General Mills, que es todo lo contrario. Quizás no es un negocio de tanta calidad como Mondelez o Hershey en cuanto a alimentación, pero sí que es verdad que tiene unos fundamentales muy buenos actualmente. La deuda la tiene un poco en el límite, digamos, pero más o menos históricamente ha controlado bastante bien esa deuda. Así que posiblemente su política sea trabajar con cierta deuda para tener los retornos que tiene. Ya veis que el ROE es 26 y el ROIC 10, así que no son retornos malos. El ROIC podría ser un poquito mejor, para ser más rentable todavía, pero el ROE es bastante elevado. El dividendo actual es un 4%. Volvemos a lo de siempre. No te lo incrementa demasiado, o en otras, así que te quedaría un poco justo 4 y 3 8 o 9. Estaría un poco ahí cogida con pinzas, pero sobre todo si comparamos General Mills y Hormel Foods, me gusta mucho más General Mills. Por si queréis diversificar y tener, aparte de Hershey y Mondelez, que para mí son top, o sea, son las mejores de alimentación que podamos tener, sobre todo americanas, que están dando oportunidades todavía. Han dado mejores oportunidades que ahora, pero todavía incluso estarían a buenos precios para ampliar. Sí que es verdad que, mira, Mondelez ya nos ha perdido el 3% de rentabilidad que nos estaba dando. Eh, Así que bueno,
quien haya podido aprovechar los precios anteriores, pues enhorabuena porque ha adquirido una empresa a muy buenos precios, que el futuro pues todos sabemos que va a ser bastante bueno con el tiempo. Y bueno, esto sería el sector de defensivo, de alimentación y demás. Vamos a pasar al sector del consumo discrecional. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos empresas españolas como Inditex, Gestamp o CIE, que CIE la añadí porque me pareció interesante los fundamentales que encontré en ella, me gustaron bastante y ya veis cómo tiene los parámetros todos en verde, quitando la deuda que está un poco por encima de una vez y media, pero ya veis que no es una deuda elevada. Los retornos son muy buenos, 17 y 11%, así que bastante bien. La rentabilidad por dividendo inicial 3,88% y un crecimiento, bueno, este 5% no es... Yo me curé en salud y le he puesto menos de que creo que va a ser, pues para ser un poco más segurola. Y más o menos ya veis que la comenté también en el canal, amplié, o sea, entré en ella y sobre todo el otro día salió la noticia de que la dirección iba a hacer una OPA sobre sí misma a un precio de 24 euros, así que ya te están dando el precio que ellos estiman el valor intrínseco de su propia compañía. Está actual en 23,7, ya está muy cerca de esa OPA que quieren sacar adelante. Y el que haya entrado a precios de 22 o por ahí, pues estará muy contento. La verdad que sí, porque bueno, tiene buena pinta de que esta empresa va a salir bastante bien. Gestamp es la competencia y ya veis los retornos, no son tan buenos como los de CIE. Por eso a mí personalmente me gusta más CIE. Gestamp es más grande a lo mejor o tiene más fama, te entrega un dividendo mayor, pero ese dividendo no se ve que sea tampoco tan creciente, aunque tiene margen de sobra por el payout. Pero no sé, no me gustan los retornos. Entonces yo cuando ya no veo los retornos que me gustan, muchas veces ya lo descarto, aunque tenga todo en verde. Eh, Soy un poco exigente, al igual que soy exigente con la media móvil, también con los retornos, si puedo escoger empresas con mejores retornos, a veces lo prefiero. Luego pasamos ya al sector de consumo de América. Tenemos Nike, que sobre todo el viernes bueno, el jueves, el cierre, presentó resultados y fueron muy malos en comparación al año anterior y está sufriendo bastante. Está sufriendo bastante porque realmente los resultados ha tenido una pérdida de beneficio y de ventas bastante importante. Recordamos que es por la política que quiso hacer en su día de vender de forma directa a través de sus tiendas y tiendas online sin depender de terceros y ahora se está dando cuenta de que no tiene ese, esa ventaja o esa fuerza como para ser un player que venda independiente. Entonces, pues ahora pues ha dado marcha atrás, tiene que volver a tener confianza con los terceros, volver a intentar vender artículos a través de ellos y eso le va a costar un poco de sufrimiento. De hecho, le está costando este año y dicen que van a continuar sufriendo. Así que, bueno, a estos precios son unos precios muy buenos para entrar en ella, pero quizás igual siga bajando a niveles de 60. Habría que estudiar un poco más el técnico y demás. No lo he estudiado, pero bueno, si queréis entrar en ella, podéis ir entrando a paquetitos porque no sabemos. Nos pasa un poco como viajeo. Está bajando, bajando, bajando y no sabemos realmente dónde puede estar el suelo de esta empresa. Pero bueno, eso es una impresión. Target, lo mismo. Target, esto cumple bastante todo. Ya veis que cumple la media móvil, el PER, el payout, la deuda también controlada y retornos son muy buenos. La verdad que los retornos son muy buenos. Así que lo cumpliría todo bastante bien. Y el yield 4,3, que con ese crecimiento, si lo mantiene, sería un dividendo del 7%. La verdad que Target
a estos precios, en el vídeo que comento creo que hablábamos de $105, sería un buen precio, y ya está por debajo de incluso de ese precio. Así que quien quiera tener exposición a ella, pues sería un buen momento, yo creo. No sé si llegará a los 100, no sé. Me costaría verla más abajo de 100, pero es que con estos valores ya sería una inversión bastante interesante. A mí me pesa que no me gusta mucho el sector en sí, el de los retails, pero reconozco que por fundamentales está perfecta. Yo me enseñan esta empresa, no me dicen que es retail y posiblemente entraría en ella. Pero claro, luego indago un poco en el negocio que tiene y es que no me gusta, pero es por mi sesgo, pues la descarto un poco, o al menos le pediría más exigencia todavía. Aunque bueno, más que un 34 o 38% de respecto a la media móvil sería difícil de encontrar. No creo que baje tanto ya más. Eh, Así que bueno, aquí tenemos una empresa muy a precio. Luego he metido también Lowe's y Home Depot, que no están dando oportunidades, pero bueno, las he añadido porque son empresas de calidad, también son retail, pero ya son más específicas en cuanto a construcción, que tienen. Aquí cuando tenemos asteriscos, eso quiere decir que en Twinbest el ROI no lo reflejaba. Posiblemente era por el tema del patrimonio que salía negativo. Al hacer tantas compras muchas veces ocurre que el patrimonio es negativo y entonces falsea bastante esos datos. Pero ya veis que los ROIC son elevadísimos, 28 y 20 de ROIC, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, no están a precio, así que hay que ser pacientes si queremos añadirlas. Luego tenemos las de automoción, que siguen ahí como hace un mes, más o menos por esos precios. No hay mucho que comentar en ellas. Yo particularmente prefiero Mercedes, de estas que estamos comentando, por un poco por el tema de la calidad. Y el ROI ya ves que es un poquito mejor que el resto. Tiene un ROI del 12 y el ROI bastante pobre, del 4. Pero comparadas con el resto, pues quitando Ferrari, que Ferrari no entra en otra liga, más bien de lujo más que de automoción. Y luego por último tenemos a Louis Vuitton, que bueno, estaba antes por debajo de 600. Y yo creo que por debajo de 600, para el que le guste esta empresa, es una buena oportunidad. Tiene todo en verde, ok, quitando el dividendo que está un poco justo, encima retención o origen, me pesa un poco eso. Pero el crecimiento es abismal y los retornos también son muy buenos. Así que es una empresa muy buena, dando oportunidades también. Francesa, hay que tenerlo en cuenta, pero muy bien. Vamos al sector industrial ya. Y aquí en el sector industrial tenemos pues las españolas Logista, que es una empresa que me encanta, pero mira que ha estado en 28 o por debajo de 28, pero es que me cuesta porque está muy por encima de la media móvil. En las ventas no sabemos, los retornos son muy buenos también, pero es que me gusta, pero me cuesta tanto comprar una empresa casi en máximos históricos que no tenga un margen de 10-15% respecto al, al máximo histórico último. Pero no sé, la verdad que es una empresa. Nos está dando una rentabilidad por dividendo del 7,4, con crecimientos de los últimos años bastante buenos. Quien haya invertido en ella a 24 estará más que contento, y quien haya invertido en ella todavía más bajo de esos precios, pues que os voy a contar, muchísimo mejor. Y no sé, ¿y qué más comentar? El Egnor, Acero Inox y Vidrala, pues no están a precio. Igual que anteriormente no comenté Inditex, es una impresión también, pero tampoco estaba a precio, a mi parecer. Puede estar bajando más todavía. Luego tenemos las empresas de ETTs, Randstad, Robert Half y Manpower, que han corregido bastante y pueden estar dando oportunidades. ¿Pero qué vemos? Pues vemos lo que os comenté, los retornos. En todas, menos en Robert Half, son bastante pobres los retornos. Y yo por eso elegiría de estas tres Robert Half, porque es la que
mejor pinta tiene, mayor crecimiento del dividendo, aunque tenga un dividendo inicial más pobre. Los retornos son muy buenos y aunque ahora está un poco justa por el ciclo del buyout, es una empresa que a largo plazo pues es cíclica, tiene sus ciclos como está ocurriendo ahora, pero si la cogemos a buenos precios podemos tener una rentabilidad bastante interesante. Ya veis que 4% casi de dividendo con 11% de crecimiento de los últimos años y es bastante estable porque es casi el mismo en los 3, 5 y 10 años, pues estaríamos hablando de una empresa industrial pues bastante interesante. La verdad que esta empresa ya me gustó en su día cuando la miré y se escapó, se fue para 70 y luego está corrigiendo y ahora está por debajo de 55 y la verdad que está muy interesante. El PER está un poco alto, pero bueno, por el ciclo, está teniendo un beneficio por acción bastante pobre últimamente y eso repercute en el PER, pero ya veis que los retornos son muy buenos, el dividendo es muy bueno, el crecimiento es muy bueno. Quizás el PER, que no sabemos del todo si es real, en cuanto recupere el ciclo, posiblemente el PER ya mejore. Y el payout lo mismo. Si mejora el beneficio por acción, el payout también. Por eso tenemos aquí la referencia al free cash flow, que quizás en estos cíclicas pues nos ofrece una mejor valoración del payout respecto al free cash flow. Y aquí tenemos que está por debajo de 50. Y en las otras también ocurre lo mismo, no solo en Robert Half, pero las otras lo mismo, no tienen los retornos que tienen Robert Half. Luego tenemos UPS, que también fue comentada en su día junto con FedEx, y le está perjudicando sobre todo el incremento de dividendo tan fuerte que tuvo años atrás, que lo dobló prácticamente, y claro, ahora últimamente ese dividendo pues se ha visto muy perjudicado. Entonces vamos a tener una empresa que posiblemente no incremente el dividendo en los próximos años. Pero bueno, es un dividendo inicial bastante interesante, con poco crecimiento, pero bueno, eh, hay que ver cómo queda el tema del cliente de Amazon, a ver cómo lo sustituye, si vende a otros terceros y obtiene el mismo beneficio que tenía con Amazon. Eso está un poco en el aire. Habría que ver próximos resultados, a ver cómo es el desempeño, pero no estaría tampoco mal a estos precios UPS. Luego, Lion del Basel, cíclica, de libro, a buenos precios. Ocurre lo mismo que con Robert Half, el PER es totalmente falso porque es en el ciclo bajista y entonces repercute mucho en el PER, pero ya veis el free cash flow como lo tenemos bastante mejor. La deuda controladilla, tampoco es que esté desmesurada, y el dividendo inicial es muy muy bueno. Y el crecimiento, aunque no sea tan bueno con este dividendo inicial y este crecimiento, pues ya tenemos una rentabilidad bastante interesante. Y así más que veamos, pues Lockheed Martin está por debajo de la media móvil, pero quizás el margen está muy justo, acaba de entrar como quien dice por debajo de la media móvil. El PER está por encima, los payouts sí que los controla, pero el dividendo actual, bueno, mira, está justo ahora en 3, crecimiento es el 8. Bueno, la verdad que no lo había mirado mucho y más o menos puede estar empezando a estar interesante con esos precios, la verdad. Encima ahora con esto de que los estados van a aumentar el gasto en defensa, pues igual Lockheed Martin se ve beneficiada con este boom o este burbuja que están haciendo en estos tipos de empresas, ¿no? Lockheed Martin no es ningún chicharro, ni mucho menos, es una empresa de armamento más que conocida y tendríamos cierta garantía si queremos tener exposición en este sector al entrar en ella, antes que en cualquier otra desconocida que nos están vendiendo la moto de que va a ser el próximo Lockheed Martin. ¿Para qué entrar en el próximo Lockheed Martin si podemos entrar en el propio Lockheed Martin? Yo es lo que muchas veces no entiendo. ¿Por qué entrar en el próximo Monster si tenemos a Monster? ¿Por qué entrar en el próximo Coca-Cola si tenemos a Coca-Cola? Yo eso muchas veces cuando no entiendo esa idea que tienen algunos inversores de buscar la empresa disruptiva, cuando
tenemos una inversión mucho más segura en las empresas que han demostrado con el tiempo que son las que realmente tienen calidad de obra. Y luego, ¿qué más? Tenemos aquí Union Pacific, la comenté, todavía le queda un poco para corregir en el vídeo, pero me gusta mucho, la verdad que está muy bien. Quizás por crecimientos y dividendo actual está un poco justo, lo comentamos en el vídeo, pero si nos ofrece una corrección, pues podría estar interesante. Canadian es la competencia y puede tener mejores números, pero a mí al ser canadiense me van a retener más en ING y entonces me penaliza un poco el dividendo. Si corrigen eso en ING, pues posiblemente estaría dando también oportunidades. Lo mismo que con Union Pacific. Luego tenemos a BASF y a Vidrala. No, a Veralia, perdón. BASF está sufriendo bastante y no, yo no entraría en ella porque ya veis los retornos que tiene, 4 y 3. Es que no, no tienes garantía de que te salga muy bien esta empresa. Es más value ahora mismo que de calidad. Y Veralia, pues sí que es verdad, tiene unos retornos muy buenos, Veralia. Y sí que es verdad que tuvo ahí atrás una sospecha de OPA sobre una empresa brasileña. Entonces yo me mantendría al margen. Hasta que no se aclare todo y no sepamos muy bien dónde puede acabar, yo me mantendría al margen. Vamos al sector ahora salud. Tenemos Faes Pharma en España, que no está dando oportunidad, pero bueno, hay que dar un poco de promoción a las españolas. Pfizer por debajo de la media móvil, el PER un poco desvirtuado por los beneficios, pero ya veis que tenemos datos que no nos gustan mucho. La deuda creo que la había mejorado, no la tenía tan mala. Yo creo que le tenía que dar un repaso porque yo creo que la tenía mejor. La había mejorado creo. Me suena que estaba por debajo de 3 veces, no estaba por encima de 3. Tengo que echarle un ojo. Y los ROEs y el ROIC, bueno, no es que sean muy buenos, pero es una empresa que si la tomas como vaca lechera, te está entregando ya un dividendo importante, con poco crecimiento, que ya más o menos te garantizas que vas a tener un cierto retorno, aunque sea por dividendos, interesante. No creo que recorte el dividendo ni lo suspenda porque es un monstruo y bueno, tiene su riesgo. Yo la tengo en cartera y por eso a lo mejor la estoy viendo con otros ojos, pero lógicamente tampoco recomendaría entrar en ella porque bueno, hay mejores. En el mercado, por ejemplo, tenemos a Merck o a Medtronic, mejor o con más garantías por esa deuda y demás. Habría que vigilar un poco la deuda de Pfizer. Yo creo que es mejor, ¿eh? La vi esta semana atrás y me sorprendió porque salía una deuda bastante mejor. No sé por qué esta deuda un poco alta. Si estáis interesados en ella, echarle un ojo a la deuda neta, a ver cómo sale, porque yo creo que este dato está un poco mal. A ver, que me desvío un poco. Merck, empresa muy buena también en oportunidades de compra, el PER por debajo del histórico, payouts respecto al BPA muy bueno, free cash flow un poco peor. Suele ser al revés, no sé por qué esta vez está saliendo al revés. La deuda neta controlada, el dividendo inicial 3,5 casi y un crecimiento bastante bueno. Así que, bueno, ya te digo que están bastante bien. Merck. Medtronic, que no es farma, es más bien instrumental, eh, similar a Merck en cuanto a dividendo y crecimiento, un poquito menos crecimiento. Así que me quedaría con Merck antes que con Medtronic. Y luego el United Health y CVS las tengo comparadas en el canal. Y United Health no está dando oportunidad. CVS sí, pero volvemos a lo mismo. Los retornos no son nada buenos. No me gusta. No me gusta porque yo quiero empresas que tengan la tranquilidad de que en el futuro no siga siendo un negocio rentable. Y con estos retornos, pues me crean dudas. Sí que es verdad que a lo mejor soy exigente,
pero no quiero tener muchas empresas en cartera. Y como no quiero tener muchas empresas en cartera, tengo que ser muy exigente. Ahora, si alguien quiere tener muchas empresas en cartera, pues lógicamente va a tener empresas de este estilo, que le puede salir bien en el medio o largo plazo, o incluso en el corto. Pero yo como mi horizonte de número de empresas está entre 25 y 30, pues tengo que ser bastante exigente a la hora de añadir nuevas empresas a la cartera. Luego, a ver, vamos a pasar ya al financiero. Y aquí en el financiero tenemos empresas de seguros como Mapfre y Catalana en España. También tenemos los bancos, pero no están dando oportunidades, entonces tampoco las quiero meter. Las de aseguradoras tampoco están dando oportunidades, pero las tenía metidas ya de antes. Y luego tenemos inglesas Legal and General y Schroders. Son Legal and General más seguros y gestora, y Schroders más bien gestora. Ambas están bastante bien por fundamentales. Legal and General tiene unos datos. Al ser aseguradora, mirar las cuentas de ella es una tortura, la verdad que es una tortura, porque no encuentras nada real que puedas llegar a analizar de garantías, porque como son todos productos bancarios, que si seguros, que si realmente no sabes muy bien lo que tienen en sus cuentas. Sí que es verdad que tienes un histórico de rentabilidad por dividendo y crecimiento, y yo personalmente es lo que me quedo. Yo entré en ella en su día y la llevo en cartera casi 2 años ya y sin ningún susto. Ha estado oscilando en 220, 250, pero es que hasta el día de hoy no ha dado ningún susto en cuanto a crecimiento de dividendo ni nada por el estilo. Así que es una empresa bastante segura. Sí que es verdad que a nivel de análisis es muy difícil de analizarla. Como en su día la compré un poco sin saber tampoco tanto de análisis fundamental, pues tengo que reconocer que un poco que la compré un poco por tendencias o histórico más que por análisis, porque no sabría, a día de hoy no sabría analizarla, porque habría que ver muchas cosas que no, en la página de Twinbest, por ejemplo, no salen reflejados. En Schroders tenemos el PER un poco alterado, supongo que es por los últimos resultados. Dividendo actual 5,7, crecimiento un 2. Bueno, está un poco justito, no me gusta del todo. Teniendo a T-Rowe en América con mucho más márgenes bastante mejores de rentabilidad, dividendo incluso similar, y crecimiento, aunque tengamos aquí un 11, últimamente no lo ha incrementado tanto, lo ha incrementado más o menos en el 2 también. Yo me quedaría con T-Rowe antes que con Schroders. Aunque tengas la retención en origen del 15, yo creo que a largo plazo T-Rowe va a salir mejor que Schroders. Solo que bueno, Schroders es muy comentada en la comunidad, sobre todo el profesor del dividendo la lleva y la comenta, y entonces, bueno, hay que reconocer que mala no es, pero bueno, yo para largo plazo lo vuelvo a comentar, el tema de los retornos, aunque aquí tenemos un ROI tremendo, pero el ROI, no sé, no termino de verle esa ventaja competitiva a nivel un poco más reconocida, vaya. Luego, no tenemos ninguna más, porque en financiero está todo bastante alto, quitando las gestoras y alguna aseguradora. Vamos a pasar ya al tecnológico. Y aquí en el tecnológico pues es difícil encontrar empresas por debajo de la media móvil. En Verizon puedes encontrarla porque no es de tanto crecimiento como el resto, pero las demás, para encontrarla por debajo de la media móvil, es casi, por no decir imposible, salvo una crisis de estilo COVID o Lehman Brothers, no vas a encontrarla por debajo de la media móvil. Entonces, ¿en qué me fijo en estas empresas si las quiero añadir en cartera? Pues en el PER histórico frente al PER actual. Tenemos a Alphabet, Google,
que tiene un PER histórico del 27 y ahora está en 21. Pues podría entender que Google está a precio o está dando oportunidades de entrada. Yo la llevaba en cartera y me la he quitado porque en las cuentas he visto que con esto de la IA y demás están quemando bastante caja y están incrementando mucho el CAPEX y entré en ella pensando que el dividendo inicial iba a ser con mucho crecimiento, pero igual me equivoco, pero creo que el dividendo no va a poder incrementarlo todo lo que pensaba en un momento. Yo pensaba que incluso iba a ser un incremento del 20 o el 30%, pero es que yo creo que no va a ser tan bueno. Igual de 0,8 te pasa a 0, a 0,88, a un 10% igual, un 0,9. Entonces igual te queda un poco. Para lograr alcanzar los 3% te va a costar Dios y ayuda. Sí que es verdad que luego por total return vas a tener rentabilidad seguro, porque acabará cotizando por encima de 200 a no más tardar, pero no me ofrece la rentabilidad por dividendos que pensaba que iba a ofrecer. Luego, en Microsoft también está poniéndose interesante, porque está un poquito por debajo del PER, pero aún así es un PER bastante exigente, 30. Así que no, aunque esté un poco poniéndose a precio, hasta que no sea 350 o 360, no, que te entregue un dividendo del 1% o 1 y algo, no la vería con buenos ojos como para entrar. Luego Meta Platforms, pues pasa lo mismo que con Google, es un dividendo inicial bastante pobre, el CAPEX que están destinando es bastante elevado, no sabemos si va a incrementar más el dividendo. Entonces hay que reconocer que el PER es bajo del histórico, pero no del todo. Y luego tenemos a SML Holding, de semiconductores, que es cíclica, un poco cíclica, y ahora está en el ciclo bajo, y quien la quiera añadir en cartera, pues quizás está a tiempo y puede esperar a lo mejor si baja un poco por la media móvil, que ya está un poquito por debajo, o la ha pisado. Y bueno, crecimientos muy buenos de dividendo. No sé, tiene más histórico que Google en cuanto al crecimiento. Entonces ya puedes calcular un poco el dividendo que te va a entregar. Vamos a pasar ya a energía y materias primas. Y aquí tenemos a la minera Río, inglesa. La verdad que tienen buenos fundamentales. Está cumpliendo casi todo, quitando el payout. Pero a ser una cíclica pues, es algo esperable que a lo mejor estaban en un ciclo bajo y el payout está un poco resentido. Pero la rentabilidad inicial es muy elevada. La verdad que es muy elevada. Y el crecimiento, yo no pondría un 8% de crecimiento porque esta es una más bien cíclica y vaca lechera. De hecho, yo pondría un crecimiento aunque haya tenido un crecimiento del 8 últimamente, yo creo que es por el ciclo y ahora le va a costar un poco volver a incrementar ese dividendo. Incluso a veces lo recorta esta empresa. Así que entrar con ella porque esté en el ciclo bajo, podéis ser más exigentes, ¿vale? Pero es una minera y tiene cierta ciclicidad y hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, es una empresa muy buena. Es de las mineras, creo que es la más grande de todas y tienes garantía ya solo por el peso de la empresa. Ahora vamos a Repsol, que tengo el vídeo comentado en ella en su día, cuando estaba rondando los 11, los 12. En 11 y medio ya hablé que a lo mejor podía ser una oportunidad que nos estaba dando y parece ser que se confirma que sí, que efectivamente en 11 y medio o incluso por debajo, que ha estado en 11, ha dado oportunidad de entrada. Y bueno, aunque no tenga unos retornos interesantes, tiene un dividendo inicial muy bueno. Y en esta no nos ocurre como con Río Tinto, ¿no? Cuando lo recorta, tampoco lo recorta tan heavy. Entonces, el dividendo inicial es bastante sostenible. Si nos está dando un 8%, eh, ¿qué quieres? Aunque no te lo incremente, es una rentabilidad muy buena. Supera con creces la inflación,
alcanzas ya el 8% ya solo con dividendo, así que lo que haga luego la cotización, si, hombre, si quieres aprovechar el ciclo que tiene, para si alcanza otra vez los 15 o así, jugártela, quitártela, para luego volver a entrar en 12, pues eso ya cada uno. Yo entré en ella en 11,5 y creo que no me la voy a quitar, aunque suba mucho. Porque creo que cada vez va a ser menos cíclica y a lo mejor alguien que se la quite, pensando que va a volver a bajar, se queda con un poco de cara así como diciendo la he liado pardo. Lo que me pasó a mí en su día con ACS, vaya. Aprendí un poco la lección y yo creo que no la volvería a cometer. Enagas, bueno, qué decir de Enagas que no se ha dicho ya en las redes. Es una empresa denostada, que hablan súper mal de ella, que tiene menos futuro que un caramelo en la salida de un colegio. Pero ahí está. O sea, te está dando una rentabilidad del 7,72%. Así que una rentabilidad muy buena. El dividendo va a estar congelado casi seguro. O en el 1. No sé por qué le puso un 2. Bueno, sí, porque históricamente es lo que ha crecido, pero va a estar en el 0. Lo va a tener congelado hasta que no se aclare un poco lo de los proyectos de hidrógeno, la renegociación con el Estado, el tema de las tasas, de suministro de gas y demás, pero es una rentabilidad casi del 8%. Nos pasa lo mismo que con Repsol, es que, ¿para qué esperar? O sea, si ya te está dando un 8%, ¿qué más quieres? ¿Luego te baja la cotización? Bueno, te puede pasar, pero es que es un negocio que no va a desaparecer. Es una empresa súper importante en España. No hay competencia en cuanto a distribución de gas y la ventaja competitiva que tiene es abismal. O sea, yo no le veo muchas dudas. Entiendo a la gente que haya entrado en ella en 20, en 24, creo que llegó a estar, y ahora pues están pues quemados con ella, están hasta las narices de ver que la cotización bajar y bajar y bajar y bajar. Pero también tienen que tener en cuenta que han recibido dividendos y han compensado mucho esa pérdida de cotización. Yo creo que la mayoría de la gente debe estar, si no empatando, muy cerca de empezar a empatar en cuanto a rentabilidad juntando los dividendos. Así que ese castigo y esa tirria que se tiene a esta empresa no lo veo tan justificado. Luego tenemos ya Canadian Natural, que es la canadiense. Está ahí jugando con la media móvil y la verdad que está muy interesante porque por debajo de la media móvil es cíclica, habría que ser un poco más exigentes, pedirle un poquito más, pero los crecimientos de dividendos son muy buenos. Así que, bueno, tenemos aquí una canadiense que la verdad que no la conocía, se la vi a Juancho, que te mando un saludo desde aquí, Juancho, y, y me gustó lo que vi. Sí que es verdad que es canadiense y a mí me pesa por el tema de la retención en origen, pero bueno, si la tengo aquí vigilando y algún día se pone un poco por debajo de la media móvil con ese 5 o 10%, pues igual resulta interesante añadirla. Y luego Enbridge y Chevron pues no están dando oportunidades. Vamos ya por último a los rates. Aquí en los rates, antes de nada voy a comentar que aquí en las fórmulas que tengo, lo que utilizo en vez del BPA, utilizo el LAFO. Porque en los rates es lo que hay que tener en cuenta, que es el valor que obtiene de sus bienes por cálculos que hacen de los alquileres y demás. Y revalorización de sus activos y eso. Entonces el AFO suele ser mejor que el BPA y entonces el PER te sale un poco más normal que no el PER respecto al BPA. Entonces todos los datos están en función del AFO más que del BPA. La deuda neta debería estar respecto al FFO también, pero bueno, igual para el próximo radar ya lo actualizo. No quería tampoco andar cambiando muchas cosas y a lo mejor
cuando vuelva a poner todo un poco en orden y actualizar los datos, igual sí que lo actualizo. Vamos a echar un ojo. Tenemos a Merlin, que no me gusta nada, o sea, por el tema de que es española, el sector en España está muy políticamente influenciado. Yo creo que la voy a quitar tarde o temprano, porque no me gusta. No. Soy un inversor que tiene un piso en alquiler y sé lo que hay. La verdad es que no tengo pegas, porque tengo, la verdad que los inquilinos que he tenido han sido todos de 10, pero reconozco que a nada que se te tuerza un poco las cosas, el apoyo que recibes por el Estado es nulo o, 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 o- o negativo, vaya. O sea, es que son trabas todo a la hora de como tengas un problema. Entonces, no me gusta del todo. Vamos a dejar de historias y vamos a empezar con las americanas, que son las que los rates por excelencia, los que hay que vigilar, porque en Inglaterra, acordaros que la retención en los rates es mayor que el 15, no sé si es que el 15 también o más que el 15, habría que, ahora mismo no lo sé, pero es que en rates no me complicaría la vida. Iros a América y ya dejaros de... También hay alguno en Europa, creo, pero iros a América, que son los más históricos, los que tienen activos también no solo en América, sino también en Europa, como Realty Income o Simon Property o VP Carey, que son los históricos de siempre. Y vamos a hacer un repaso. Tenemos a Realty Income por debajo de... Está... Por debajo de 55 sería muchísimo mejor, como dicen por ahí. Pero bueno, quien no la tenga en cartera y que haya empezado ahora, pues no sería una mala inversión. Una rentabilidad curiosa de 5,66. Pero bueno, a ver, si corrige un poco más sería mejor. Luego teníamos a IPR, que este lo voy a comentar muy por encima. Yo lo tengo en cartera, pero más especulativo que otra cosa. No tiene garantías en cuanto a clientes, no sabemos los solventes que son, el crecimiento está muy en el aire por el tema de que si entran en quiebra los clientes, pues no va a poder incrementar los beneficios. Yo la tengo un poco por especulación, porque creo que tiene un carácter cíclico muy marcado. Siempre hay alguna noticia de este estilo, de que hay algún cliente sospechoso de quiebra o demás, y baja la cotización a estos niveles, al 63 incluso, y luego recupera muy rápido, y luego vuelve a salir otra noticia de que otro de sus clientes quiebra, y entonces vuelve a bajar. Así que, bueno, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta para, si queréis jugar un poco, pero ya tendríais que tener cierta experiencia, la cartera ya un poco formada, y darle un peso muy bajo, un 1%, un 2%, no más en la cartera y jugar un poco con esa con ese ciclo, a ver si se cumple. Dividendo actual, pues 12%. No han anunciado nada de recortes ni nada, así que bueno, parece que lo van a mantener. Y luego tenemos a Prologis, que la tengo analizada en el canal. Está por debajo de la media móvil, pero sabéis que me gustaría que alcanzara los 105. Todavía no se alcanzó, pero bueno, no hace falta tampoco ser tan exigente si no la lleváis en cartera y podría estar dando buenas oportunidades ahora. Rexford es competencia de Prologis, más pequeña, sobre todo tiene más exposición en América, pero tiene los fundamentales similares a Prologis en cuanto a crecimiento del dividendo y demás. Así que bueno, lo único que es en ING, por ejemplo, si tenéis un broker ING, pues actualmente no se puede operar con este rate. Luego VP Carey, que es más bien, se quitó el tema de las oficinas y ahora no tiene tanta exposición en oficinas. Antes estaba muy, ya veis aquí la cotización, como estaba muy perjudicado por ese tema. Y ahora parece que el mercado empieza a reconocer cierto valor al haberse quitado las oficinas y empieza a tener unos PERs un poco más aceptables respecto a la dividendo actual del 5,7 casi, crecimiento habría que vigilarlo porque no crece mucho dividendos como Realty Income.
Y luego Alexandria es otro REIT que muy comentado en la comunidad, muy específico, es de salud, pero es más bien de laboratorios, de las farmas o centros de investigación. Así que tiene un nicho bastante interesante. Sus clientes son empresas reconocidas como Lilly, como seguro que tiene como Bristol Myers, empresas así. Me pareció ver en sus presentaciones que tenían empresas así de este estilo. Y muy diversificado. No solo tiene, por ejemplo, una empresa no le va a pesar más del 10%. Eran pesos de 3, 4 o 5% cada empresa en cuanto a su beneficio. Así que me resulta interesante, sobre todo porque está dando oportunidades por debajo de la media móvil con mucha diferencia. El PER muy bajo, los payouts muy controlados, la deuda va a ser un rate por debajo de 6 veces también controlada, podríamos decir. Los ROICs o retornos, sí que es verdad que en los rates no es tan reseñable. Y dividendo actual un 5,5 casi, con un crecimiento del 6. Así que estaría muy, muy bien. 5 y 5 o 5 y 6, 11 o 12 casi. Así que aquí Alexandria me ha gustado bastante lo que vi. Le eché un vistazo ayer y posiblemente haga un análisis de ella en esta semana. Porque me ha gustado mucho lo que vi y creo que puede resultar interesante. Luego tenemos por último American Tower, que es el sector eh, de las torres de telecomunicaciones. Y bueno, ya veis que tiene bastante ciclo este último año. Así que bueno, si la lleváis en cartera podéis aprovechar cuando baja de 200 para ampliar. Es una rentabilidad inicial bastante pobre y el crecimiento últimamente no ha sido tan alto. Así que bueno, habría que vigilarla un poco más de cerca a ver qué pasa con ese crecimiento. Y hasta aquí el repaso al radar. Como veis, tenemos bastantes opciones en prácticamente todos los sectores, menos en el tecnológico. Y bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo y esta explicación del radar. Así os vuelvo a recordar que va a estar en la descripción del vídeo. Os lo compartiré para que os podáis descargar el radar y podáis vosotros añadir o modificar los parámetros que queráis hacer a vuestro gusto. Esto es todo. Si os ha gustado y ha resultado útil, darle un like al vídeo, comentar de alguna otra empresa que veáis vosotros que a lo mejor se me haya podido escapar, que sea de calidad por dividendos y que pueda tener encaje. Y nada, la echaré un vistazo y a lo mejor podríamos añadirla para próximos vídeos, comentarla. Lo dicho, gracias por el apoyo que estoy recibiendo de muchos de vosotros, viendo los vídeos, comentando y dándome ese feedback tan ventajoso y tan beneficioso para el ánimo y para la fuerza para los que estamos creando contenido, seguir adelante. Y suerte en las inversiones y nos vemos en los próximos vídeos, que posiblemente sea el análisis de Alexandria. Chao.